Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos acá con Nico, un amigo. ¿Cómo andan, amigo? Bienvenidos. Nico lo conozco, nos conocemos hace... Ya no sabemos ni desde cuándo nos conocemos, pero en algún momento nos conocimos. Sí. Muy bienvenidos a todos, siéntense a la mesa acá con nosotros, estamos con Gui. Esperamos que realmente recién orábamos y nos pasó algo interesante, que como que tenemos muchas cosas para compartir, pero en el nombre de Jesús sabemos que el Espíritu Santo va a dirigir la conversación. Oramos para que haya mucha revelación de la palabra del Señor, pero con una aplicación tremendamente práctica, porque sabemos que nuestra fe en Cristo es práctica. Así que tenete algo para anotar, fíjate bien, anotá versículos, pero principalmente después no te quedes. Creo que acá vamos a hacer como... acá Lucas Consley, un amigo, siempre dice: yo doy pinceladas porque no nos da el tiempo, y creo que vamos a hacer eso. Va a haber algunas pinceladas, pero que después vos puedas conectarte con el Señor y meditar y profundizar en lo que estamos viendo hoy. Y hay algo clave que se me venía en la cabeza mientras orábamos también con Nico. Es esto de que el Señor, así como lo hizo con los discípulos, que Él abrió su mente para que comprendieran las Escrituras. Porque Él, Amén. En esa revelación del siervo sufriente, no la tenían. Pero Él abrió su mente después de resucitado para que comprendieran las Escrituras. Y esa es nuestra oración, un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de su persona. Y en ese proceso nos vamos a ir adentrando de a poco. Y ser como, esto que decía Nico para nosotros es clave, y lo charlamos mucho en las cápsulas de entrenamiento ministerial, como esos que eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Que esos que con temor de Dios administraban la palabra, decían: bueno, vamos a tomar una responsabilidad frente a esta palabra impartida, nos comprometemos frente a esta palabra impartida, y ahí ir profundizando cada uno desde su hogar lo que vamos a ir charlando. Vamos. No, oramos en el nombre de Jesús, Señor. Ven a esta mesa, Señor, sigue guiando nuestras palabras, y oramos por las personas que están viendo ahora este episodio, Señor, que salgan de aquí en un nuevo nivel de desafío, de madurez en Cristo Jesús, Señor, para que cada uno pueda asumir su responsabilidad y tomar el lugar que vos pensaste para ellos desde la eternidad, en el nombre de Jesús. Pero bueno, sí queremos abordar algo que a nosotros nos impactó profundamente, que es esto de la madurez espiritual, el qué es la madurez espiritual, el cómo madurar espiritualmente, que ahí lo íbamos a ir charlando un poco, y cómo en esa madurez espiritual también es fundamental el tema del carácter de Cristo formado en nosotros, justamente, ¿no? Nico, con respecto a lo que es, o sea, ¿qué versículo a vos como decís, bueno, este versículo es central para lo que es la madurez espiritual? Bueno, retomando lo que dijiste, iba a hablar de Efesios 4, pero se me vino algo respecto al pasaje que Gui decía de que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Hicimos un corte porque no nos acordábamos que eran los de Berea, pero no importa. Entonces hay algo muy interesante que nuestro concepto de nobleza ahí es como de integridad, pero la palabra original habla de nobleza en el reino, es decir, habla de una nobleza real, de una jerarquía de realeza dentro del reino de Dios. Y eso, el otro día escuchaba a un amigo dando una clase y me sorprendió, porque es primeramente entender que la jerarquía en el reino de Dios no tiene nada que ver, o sea, el reino no tiene nada que ver con peticiones personales o cuánto conseguiste a nivel profesional, Es decir, el reino no tiene nada que ver si tenés el anillo de oro o el auto último modelo. La jerarquía en el reino se obtiene por aquellos que tienen una experiencia profunda con las Escrituras. Entonces, es decir, cómo crecer en el reino de Dios, y creo que esto ya nos conecta directo con el concepto de madurez. ¿Cómo yo crezco en madurez dentro del reino de Dios? Yo tengo que conocer la historia de Dios, y principalmente yo tengo que conocer al Dios de la historia. Total.
Total. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Y la madurez en la vida es asumir la responsabilidad que nosotros tenemos frente al Evangelio. Y creo que el Evangelio tiene que ser el centro de todo. Y es muy importante entender que el Evangelio de Dios es una propuesta que demanda nuestra respuesta. Total. Entonces, el Evangelio no es un buen consejo, ni una buena sugerencia, ni un lindo testimonio. No, el Evangelio de Dios, o sea, su Evangelio es la propuesta de Dios a nuestra rebeldía, a nuestro pecado y a nuestro deseo de hacer nuestras cosas a nuestro propio modo, y es la propuesta de salvación. Total. Que Dios dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, y ahora yo ofrezco un nuevo y vivo camino que de hecho es Jesús, es Dios mismo ofreciendo este camino, y digo, y ahora te hago esta propuesta de salvación, y Dios mismo te pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta? Entonces, el Evangelio es una propuesta que demanda una respuesta. Y así como Dios no puede quedar inerte frente al pecado, Él tiene que hacer algo frente al pecado porque es contrario a su naturaleza. Entonces, o el pecado juzga al pecador, o Dios justifica al pecador mediante la sangre de Cristo. Total. Pero alguna de las dos tiene que hacer. Nosotros no podemos quedar sin respuesta frente al Evangelio. Sí. Vamos a responder. Y eso se me venía mucho a la cabeza cuando en Juan 1 hace toda la presentación de que el Verbo se hizo carne y demás, pero hay una confrontación ahí frente a esa luz del mundo que vino y la ignoraron, y que por esa misma ignorancia, específicamente de la gente, de los judíos de ese momento, esa misma ignorancia trajo condenación sobre ellos, ¿no? Exactamente. Y ese también conectado con esto de la ignorancia y la no respuesta frente a este acontecimiento, es que dice las Escrituras que por falta de conocimiento perece el pueblo. Ajá. O sea, hay algo perecedero cuando no respondemos en responsabilidad a este llamado que Dios nos está haciendo. Hay una justicia de Dios aplicada, literalmente, frente a la no respuesta, frente a la... Incluso esto que muchas veces lo decimos en nuestro lunfardo, es preferible, o sea, es mucho peor ignorar, o sea, algo que está, ignorarlo, que responderle, ¿no? Porque vos respondés y tenés un ida y vuelta, aunque sea inconsistente tu respuesta, tenés un ida y vuelta. Ahora, si vos lo ignorás, la justicia de Dios aplicada frente a esa ignorancia, frente a la sangre del Cordero, frente al llamamiento del Cordero, frente a toda esa disposición que hay de herencia para nosotros, en bendición, porque no es en maldición, sino que es coherederos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Todo eso que Dios nos da, que es un regalo, es por gracia, y se recibe simplemente por responder y tener la responsabilidad frente a eso, es una cuestión más de nosotros. O sea, la pelota está de nuestro lado. Exactamente. No hacer nada también es hacer algo. Totalmente. Entonces, totalmente. ¿Cómo estoy respondiendo frente a la buena noticia de Dios? El Evangelio, que literalmente significa buena noticia, no es una oración que hacemos cuando nos convertimos. O sea, creer en el Evangelio no es la oración de entrega que haces cuando te convertís. No tiene nada que ver con eso. La buena noticia de Dios es una historia que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene una consumación. Y toda esa historia, cuando Dios la presenta de Génesis a Apocalipsis y te dice, y ahora vos vas a tomar tu lugar en mi historia, y eso es madurez. Total. ¿Qué vamos a responder frente a la historia de Dios? Una de las cosas que se me venía en la cabeza cuando vos hablas de esto es cómo muchas veces nos han presentado, por así decir, un evangelio que es antropocéntrico, que gira alrededor del hombre y el hombre es el protagonista.
cuando en realidad en el plan de Dios, imagínate, si la consumación del plan de Dios global, o sea, con Cristo, con solo la aparición de Cristo en la historia, millones de años tuvieron que pasar para que aparezca Cristo en medio de toda la historia y que se ejecute parte del plan y falta la venida de Él y todo lo que va a ser eso, o sea, que va a ser tremendo. Imagínense todo el plan global y nosotros poniéndonos como protagonistas de ese plan cuando en realidad el protagonista es Cristo. La centralidad de todo es Cristo en medio de todo eso, ¿no? Y no es solo la apertura de nuestro corazón, esto, la oración de salvación, de decir, bueno, recibo a Cristo en mi corazón, que eso está y es el principio de algo, ¿sí? Sino la responsabilidad en medio, o sea, de mi asignación en medio de ese plan global que tiene el Señor. Sí. Que es algo grande ese plan. No es como, bueno, y esto nos saca del lugar de protagonismo, nos saca del evangelio antropocéntrico y nos mete en un evangelio cristocéntrico, teocéntrico, que quiere decir, o sea, Dios el centro, Cristo el centro del evangelio. Y eso hace que todo gire alrededor de Él y eso nos hace bien a nosotros. Nos saca del lugar de egolatría, por así decirlo, ¿no? Del ego, del estar nosotros en el medio. Sí, muchas veces creemos que el evangelio es incorporar a Dios a nuestra historia. Es decir, la típica, esta persona tiene todo, solo le falta el Señor. Mirá, el evangelio no se trata de que vos incorpores a Dios a tu historia. El evangelio es Dios salvándote de tu historia que te está llevando a la perdición y metiéndote en su historia. Entonces, el primer problema de por qué no vivimos una vida madura en el Señor es porque no conocemos la historia de Dios y no lo conocemos a Él. Y el problema es que hay muchos cristianos teniendo un Dios a su medida. Y la propuesta de Dios es que vos alcances la medida de Cristo. No que Él se ajuste a tu medida, sino que vos vayas hacia su medida. Y ese es y eso es madurez, es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es crecer, es decir, la vida cristiana tiene un momento donde Dios interviene y te salva, pero después tiene un desarrollo. Es decir, nosotros entramos a la salvación por gracia, por medio del arrepentimiento y de la fe, ¿no? Entonces Jesús decía, vino desde Galilea predicando el Evangelio de Dios y decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta que Jesús mismo espera que nosotros demos frente a su buena noticia? Es arrepentimiento y fe. Y eso es algo instantáneo. El arrepentimiento implica alejarme del pecado, es cambiar mi manera de pensar y se refleja en un cambio de estilo de vida. Pero la fe no solo es creer que lo que Jesús dice es verdad, sino es estar de acuerdo. La fe es la que dice, sí, acepto. Entonces, en el arrepentimiento yo me corro lejos del pecado, pero en la fe abrazo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y eso sucede en ese primer instante, pero eso sucede todos los días de nuestras vidas. La persona que vive en continuo arrepentimiento y fe es la que va haciendo madurar su pacto con el Señor, porque cada vez corre más lejos del pecado y cada vez va corriendo más cerca del corazón de Dios. Total. Hay una cosa que se me venía también, esto con lo que decías, es tremendo, porque mientras vamos charlando se nos van viniendo distintos versículos. Cuando dice la palabra, si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y demás, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es algo procesal. Nosotros lo miramos, ese versículo, como un acontecimiento. Pasa una vez y listo. Claro. No. Con el corazón se cree para justicia constantemente y procesalmente, para crecer, porque ¿cómo crecía Jesús? En gracia, en sabiduría y en estatura, para con Dios y con los hombres. Y el versículo anterior a ese es, vivía sujeto a sus padres y por eso crecía en ese formato, en gracia, sabiduría y estatura.
pero constantemente lo que había una creencia en el corazón para justicia y una confesión en su boca para salvación. Entonces preservaba constantemente ese crecimiento, lo preservaba a través de esa disciplina, por así decir, de creer y confesar, arrepentimiento, esto que vos decías, y creencia, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, metanoia, o sea, cambio mi manera de pensar constantemente, no me amoldo al mundo actual, sino que soy transformado constantemente para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, en todo esto, el cómo en la práctica, porque todos decimos, bueno, nosotros acá es como catarata de información que no... Y está buenísimo, pero ¿cómo en la práctica desarrollamos? Porque la madurez espiritual no viene de un día para el otro. Vemos a Jesús maduro espiritualmente a los 12 años. A los 12 años se para, está 3 días con los maestros y estaba en el lugar de la sinagoga. Se quedó 3 días ahí a los 12 años y estaba hablando cosas concernientes al reino de los cielos. Y era un ida y vuelta. Él ya tenía cierta madurez espiritual. Por eso la madurez espiritual no tiene que ver con la edad. La madurez espiritual tiene que ver con el desarrollo del carácter, la identidad, el propósito en nosotros, ¿no? Y referente a esto del carácter y demás, ¿cómo? Ahora vamos a leer algunos versículos, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? O sea, decir, bueno, ¿cómo ponemos en práctica? Nico, yo quiero crecer, madurar espiritualmente. Okay. Pero, ¿cómo Vamos lo a hago? Por así decir, ¿no? Em, Si querés, podemos leer lo de Efesios 4:12. Vamos a Efesios 4 y Pablo, vamos a empezar desde el 11. Entonces Pablo está diciendo que Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres, y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de que estos capaciten a todos los santos para que todos los santos hagan la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá viene la clave, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estoy leyendo en la NBLA. Entonces, consecuencia de lo que Pablo acaba de decir, entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, Tremendo pasaje. Es muy profundo este pasaje. Vamos a buscar sacar principios prácticos de la revelación teológica que el apóstol Pablo está haciendo acá. Entonces, Pablo está diciendo que a algunos les dio la capacidad de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, ¿para qué? Para que de esa manera todos los santos hagan la obra del ministerio y los santos alcancen la madurez en Cristo Jesús, es decir, desarrollen el carácter que tenía Jesucristo, alcancen la forma, la estatura. Esto es la medida de Cristo. Entonces es nosotros yendo a su medida, no haciendo un Jesús a nuestra propia medida. Y, que eso es idolatría. Exactamente. Y me gusta mucho cuando dice... ¿Ser como niños? No. Dice que más bien al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos de quien todo el cuerpo estando bien ajustado. Entonces, ¿cuál es una condición para crecer en todos los aspectos? Es decir,
¿cuál es una condición para que nosotros podamos crecer en madurez? Es que estemos ajustados al cuerpo. Sujeción. Entonces, cristiano que cree que puede vivir su vida desconectado de una iglesia es un cristiano inmaduro. Total. Cristiano que por amor vive conectado al cuerpo de Cristo es un cristiano que con el tiempo va a madurar. ¿Sabes por qué? Porque estás ajustado al cuerpo. Y eso es muy interesante. El cuerpo de Cristo, la iglesia, y algo que a mí me sorprendió es que a veces decimos, sí, bueno, pero la iglesia es como la iglesia global, ¿no? La iglesia, Sí. bueno, de las 114 veces que aparece el término eclesia en el Nuevo Testamento, más de 90 son para hablar de una congregación local. Entonces, cuando la Biblia habla de iglesia, sí, habla de la iglesia universal de Cristo, pero cuando habla de iglesia está hablando de tu iglesia local, de mi iglesia local. Cristiano inmaduro es aquel que todavía dice que puede tener una relación con Dios, pero que no es necesario ni ir ni servir en su iglesia. Tremendo. Y sumado a eso, sumado a específicamente esto de la iglesia local, se me viene también esto específicamente cuando dice para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevándonos de aquí para allá por todo viento de doctrina. La palabra de Dios, dice también Pablo en un momento, cuando habla de esto es la inmadurez también, ¿no? ¿Cómo se refleja la madurez? Bueno, no congregación local, no sirvo en mi congregación local, esa es una dinámica de manifiesta como esa inmadurez según las escrituras. Y después también esto de todo viento de doctrina, cómo se manifiesta también en el carácter de Cristo, por así decir, esta madurez espiritual, por así decir, como veníamos charlando, tiene que ver como no dejándose llevar por cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, sino que esto también va vinculado a los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Está todo vinculado, ¿por qué? Porque se escudriña, ¿viste? No es como, bueno, viene esto y voy para allá, no, pará, frenemos, escudriñemos, veamos, ¿viste? Y demás, y no nos dejemos llevar por nuestras emociones, ¿no? Sí es. Creo que eso en la práctica, esto es bien práctico, ¿no? ¿Cómo lo vemos en la práctica una inmadurez, por así decir? Bueno, me dejo llevar por lo que venga, o sea, veo que allá van todos, bueno, voy también, ¿viste? No, pará. O sea, eso por un lado, a nivel emocionalmente hablando, ¿no? Tomar decisiones en ese aspecto. Que ahora voy a buscar bien en el versículo, pero seguimos. Pero después esta cuestión que decías recién, que creo que es clave, iglesia local. O sea, esas dos dinámicas nos pueden dar a conocer cómo estamos en este sentido del carácter, de manera manifiesta, según las escrituras, con como el termómetro de nuestra inmadurez, por así decir, ¿no? Iglesia local, por un lado, y dejarnos llevar por todo viento de doctrina, dejarnos llevar por la situación, a nivel emocional y demás, dejarnos llevar por eso, y ahí lo podemos medir. ¿Cómo lo medimos tácitamente? Bueno, ahí hay un termómetro. Y un termómetro más, para que me acordé recién. De la abundancia el corazón habla la boca, dice la palabra. Así que de lo que vos más estés hablando, ¿sí? De lo que más hablamos, es de lo que más hay adentro. O sea, es natural eso. ¿Cómo medís un termómetro también de tu madurez? Es las cosas que vos estás hablando. Si hablas todo el tiempo de una temática que nada tiene que ver con Dios y demás, bueno, ahí está como el reflejo, el termómetro, por así decir, en tus palabras. Así que escuchar tus palabras también creo que es clave para ver eso. Me gusta mucho que Pablo compara la inmadurez espiritual o la inmadurez en general con un niño. ¿Por qué Pablo compara la inmadurez a ser como niños? Ser niño no tiene nada de malo, pero lo que Pablo está diciendo, no sé, o sea, yo que tengo 2 hijos, el niño por su desarrollo cognitivo no tiene la capacidad de salir de su propio deseo o necesidad. Entonces, Amadeo tiene 2 años y medio y de repente él quiere, él ahora está que rompe los cascarones de los maní y ensucia todo. Entonces es como que se le mete eso en la cabeza
y no puede salir de ese deseo. Él necesita cumplir ese deseo, necesita sentirse él satisfecho. Y entonces el primer o otro termómetro de madurez espiritual es cada vez que vos estás en tu congregación, cada vez que te relacionás con otros, ¿cuántas veces estás pensando en lo que te tienen que dar, en el lugar que te dieron, en cómo me sirvieron, en cómo me trataron, en qué bendición me tiene que dar Dios, en si me saludó el pastor o no, si mi líder me llamó, si me dejaron afuera de la convocatoria de oración? Sí. ¿Cuánto de tu vida de fe pasa por tus deseos y tus necesidades? ¿Y cuánto de tu vida de fe pasa no por lo que yo quiero, sino por ahora lo que yo doy? Porque dice, acá Pablo está después diciendo de que todo el cuerpo, estando bien ajustado, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento. La única manera es que vos crezcas es que te pongas en funcionamiento. Total. Cristiano que no está en funcionamiento es un cristiano que ha quedado en inmadurez espiritual. Entonces, pongamos en funcionamiento nuestra fe, pongamos en funcionamiento nuestros dones, pongamos en funcionamiento nuestra palabra, nuestra predicación, pongamos en funcionamiento lo que creemos para empezar el camino hacia la madurez. Ahora, fuera de esta cuestión, acá dimos un par de pilares como termómetros para la inmadurez, por así decirlo, ¿no? Para que veamos la inmadurez. Acá recién Nico decía también, y haciendo como un repaso de todas estas cosas, tiene que ver con de la abundancia del corazón habla la boca, por un lado, lo que estás hablando muestra esa inmadurez. La falta de conocimiento también, llevándose por todo viento de doctrina, ¿no? También manifiesta esta inmadurez en la toma de decisiones, también emocionalmente, pero también esta acción del servicio en la congregación local, ser funcional en mi congregación local, hacer algo en mi congregación local, es muy, muy clave entender, poner en funcionamiento, esto que decías vos, poner en funcionamiento esto que Dios me puso en mí y demás. Si no lo estás haciendo, eso es un vislumbre de que acá hay algo que hay que seguir ajustando. Pero llevándolo a la práctica, ¿no? Y esta es la otra parte. Esto fue un termómetro, ¿no? De cómo medir cómo estoy en la madurez espiritual, entre otras cosas, para con el carácter de Cristo formado en nosotros. Ahora, en la parte práctica, ¿cómo hago para desarrollar madurez? Excelente. Sin ir a esta antítesis, ¿no? Porque acá tenemos la antítesis de esto de poner en funcionamiento. Bueno, lo pongo en funcionamiento y ya está. Pero esto, capaz que charlábamos un poco antes también, esto de las disciplinas espirituales y cómo convergen en generar esto de como ambientes para ese desarrollo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que dice, si en tu vida no estás siendo disciplinado, estás siendo esclavizado. Si en tu vida no estás practicando la adoración, estás practicando la idolatría. Es decir, si no hay disciplina, hay esclavitud. Si no hay adoración, hay idolatría. No hay nada en el medio. O sea, o es una o es la otra. Y es porque nosotros entendimos muchas veces la disciplina como el castigo que tenemos que recibir por algo que hicimos mal. De hecho, a veces le decimos, yo le digo a mi hijo, te voy a disciplinar. La disciplina es que te van a fajar, ¿no? Sí. Pero bíblicamente la disciplina es algo muy alejado de eso. La disciplina es la virtud que nosotros ahora tenemos gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros de generar un espacio para que su presencia llene ese espacio y nosotros podamos crecer en la libertad de Cristo. Entonces, antes de que vos conocieses al Señor, antes de que el Espíritu Santo habite en tu corazón, vos eras esclavo de tu pecado. No podías estabas alejado de Dios, éramos esclavos de nuestros deseos. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no somos esclavos, es decir, ya no tenemos un espíritu de temor, sino que tenemos
el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. Entonces nosotros somos libres. Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado y ahora estamos conectados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Y esto no significa que no vamos a pecar. Significa que nuestras debilidades abren el cielo para que el poder de Dios se manifieste. Porque su poder es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ¿a qué vamos con el concepto de las disciplinas? Las disciplinas es un hábito, es una acción que te saca del egoísmo de la niñez y te coloca en el ambiente donde suceden las cosas. Mira, aquella persona que fue disciplinada para estudiar un instrumento, ahora tiene la libertad de poder tocarlo. Aquella persona que fue disciplinada para hacer ejercicio físico en su momento, ahora probablemente esté libre de enfermedades físicas. Aquella persona que escogió ser disciplinado en un estudio y completar lo que se propuso, ahora tiene la libertad de poder conocer más y de hacer cosas que otros no pueden hacer. Entonces, la disciplina nos conduce hacia la libertad. Y eso es... ese es el principio para desarrollar disciplinas espirituales. La acción en sí misma no nos hace madurar. La disciplina no nos santifica. El Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo, pero la disciplina genera ese ecosistema de desarrollo. Mira, toda planta necesita un medio ambiente para crecer saludable y fuertemente. Ahora, no es solo el viento y la tierra la que le da el crecimiento. Necesita todo el ambiente y como dice la palabra, unos siembran, otros riegan y Dios da el crecimiento. Pero nosotros tenemos que tener la voluntad, la disciplina de exponernos a ese ambiente de desarrollo. Y varias cosas que se me vienen a la cabeza cuando decías esto. Primero, Gálatas 4:1, que esto ya lo habíamos charlado también, dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, tiene la herencia para ejecutar todas las cosas, pero cuando es niño, es inmaduro, es esclavo. Tiene que ser tutoriado, por así decir, para llegar y alcanzar esa madurez. ¿Y cómo es ese tutoriado, por así decir? En varias dinámicas, más allá de una persona que te discipule y demás, tiene mucho que ver con esto de las disciplinas espirituales, ¿no? Creo que esto es la clave de todo. Lo que tienen las disciplinas espirituales, que podamos esto, ¿no? Que decías vos recién, la adoración, la oración, la meditación en la palabra, que era lo que por falta de conocimiento perece el pueblo. Ahora, Salmo 1 dice que aquel que medita en la ley del Señor día y noche es como árbol plantado junto a aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Es un proceso de crecimiento y de madurez que se consolida por medio de día y noche estar meditando en su ley. O casualidad, David se dio cuenta de eso y profundizaba en eso constantemente y era: ¿cuánto me deleito en tu ley? O sea, encontraba delicias, o sea, como que encontraba un deleite profundo en meditar en su palabra. ¿Y eso qué hacía? Hacía en él un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, naturalmente. Sí. Porque esa es la tendencia, ¿no? Cuando nos llenamos del conocimiento de Cristo, porque conocerle a Él es vida, y toda esta secuencia de meditar, por ejemplo, en la palabra, que es una disciplina espiritual, lejos de generar algo inconsistente o religioso y demás, lo que forma en nosotros es madurez, es ser como un árbol literalmente plantado junto a agua, que vas a dar fruto a su tiempo, porque claro, en la cultura nuestra es, bueno, practico estas disciplinas espirituales y listo, ya. No, o sea, la consolidación en esas prácticas de disciplinas espirituales, ¿qué hace? Formar el carácter de Cristo en nosotros para poder ser procesados en el día que viene por delante, pero todo eso
hace a la madurez, pero no es un acontecimiento, esto es la clave. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera, pero es a su tiempo. Así son las prácticas las dinámicas de las prácticas y las disciplinas espirituales, ¿no? Da su fruto a su tiempo, ¿no? No, uno no y es como un músculo que se va ejercitando. No pretendas de, bueno, hoy le dedico 10 minutos y mañana, viste, o sea, crecí un montonazo. No, o sea, es un proceso, una práctica que va creciendo con el tiempo, pero ¿qué hace? ¿Cuál es o sea, el fruto de esa práctica es el carácter de Cristo, la identidad del Señor y el propósito firme de Él en nosotros, en la asignación en el plan de Dios, en la asignación que nosotros tenemos en ese plan, pero da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, o sea, tu fruto va a ser delegado para la próxima generación por medio de todas estas dinámicas que vos puedas llegar a generar. Y todo lo que hace prospera. Es una prosperidad integral, no es prosperidad económica, ¿no? O sea, todo. Y eso trae, se me venía recién, o sea, eso trae las disciplinas espirituales conforme a, o sea, eso enmarcado, ¿no? En la disciplina espiritual no es que te lo trae, sino que es el ambiente que vos generás para la experiencia que va a venir después. Pero ¿cuál es el fruto de todo eso? Bueno, estas dinámicas, ¿no? Que charlábamos recién. La formación del carácter, la identidad, el propósito, el fruto a su tiempo, la hoja que no se marchita y toda esa prosperidad como integral, por así decirlo, ¿no? Excelente. Y en Hebreos 5 y Hebreos 6, Pablo está hablando de la madurez. Y esa secuencia va cerrando en Hebreos 6:7, que Pablo dice: porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Mira, una vida siempre produce vegetación. Una vida inmadura va a producir cardos y espinos. Pero una vida madura en el Señor, es decir, una vida cristiana siempre va a producir vegetación, porque la lluvia de bendición de la salvación cayó sobre tu tierra. Ahora, una vida inmadura produce cardos y espinos. Una vida madura produce vegetación útil. Dios quiere que nuestra vida produzca frutos. La evidencia de una vida madura no es simplemente vegetación, no es simplemente cosas que se ven. Es los frutos del Espíritu desarrollados en nuestra vida. Hay muchos cristianos con vegetación hasta muy frondosa, que puede parecer como muy buena. Pero la realidad es que tal vez cuando el Señor vaya a buscar los frutos de esa vegetación, solo se encuentre con cardos y espinos. Pero una vida madura es aquella que cuando el Señor la mira, encuentra frutos. Y Jesús dice que Él quiere que traigamos que nuestra vida traiga mucho fruto. Los frutos del Espíritu son la evidencia de que estamos creciendo en madurez en el Señor. Y de hecho es cuando dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos desarrollando una vida madura? Es si los frutos del Espíritu están siendo cultivados, manifiestos en nuestra vida. Total. Y cómo hacer para seguir creciendo en madurez creo que la clave está en perseverar hasta el final. Esa es la llave de todo. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad. Pablo la compara con una maratón de largo alcance. Si pudiese decir una, es la de 45 kilómetros, ¿me entendés? O sea, y si existiese una más larga, tal vez la más larga. Pero Pablo dice: he guardado la fe, he llegado a la meta, he alcanzado el objetivo. Y el Señor, el juez justo,
recompensará, me dará la corona a todos los que le aman, a todos aquellos que aman su venida, ¿no? Entonces, ¿cuál es una vida de madurez? Es aquella que ha guardado el arrepentimiento y la fe hasta el final. Entonces, yo como conclusión quería compartir es que para poder crecer en madurez con el Señor y poder crecer en madurez en nuestra vida, no necesitamos ahora una nueva o la última revelación o la última, lo que haya salido más nuevo. Nosotros necesitamos volver al Evangelio. ¿Cómo crecer en madurez? Predicate el Evangelio. ¿Cómo querés ser una persona más madura? Encontrá el Evangelio en las Escrituras. Enfócate en que las Escrituras son el Evangelio. Pero a veces estamos tan cegados con la última tendencia, con lo último que viene. ¿Cuál es el último mensaje? ¿Qué es lo último que están diciendo los predicadores? ¿Me entendés? Queremos buscar la última moda y en realidad lo que Jesús nos está diciendo es: aquel que es maduro es el que perseveró hasta el final en una vida de arrepentimiento y de fe. La vida cristiana empieza con arrepentimiento y fe, y Dios recompensará a aquellos que guarden la fe hasta el final. Entonces, ¿cómo querés ser maduro? Persevera hasta el final. Persevera en las pruebas. Persevera en tu iglesia local. Persevera. No te dejes correr por los vientos de doctrina. Aquella persona que está avanzando es más difícil que la muevan. Si vos estás quieto y estás tirado y no estás avanzando y no estás creciendo con el Señor, entonces es muy probable que te distraigas con otras cosas. Pero aquellos que miran al Señor y avanzan, aquellos que lo conocen a Él, entonces crecen en madurez. Y se me venía el versículo cuando Jesús exhorta a los saduceos, y Jesús en Mateo 23 le dicen, acá Pablo en Hebreos y en Gálatas está hablando del espíritu del error. Sí. Dice que también es una profecía del futuro que en los justo antes del regreso de Jesús vamos a ver el engaño y el error esparcido por todo el mundo. Total. Ya está ahora, pero en mayor nivel de intensidad. Entonces Pablo está advirtiendo. Van a apostatar de la fe. Exactamente. Justamente esto que vos decías. No van a perseverar en eso. Como paréntesis, pero Jesús cuando profetiza su regreso en Mateo 24, la dinámica que más repite no es el anticristo, no es la bestia, es el engaño. Dice, cuídense del engaño, de los falsos profetas, muchos serán engañados. Entonces, el engaño, caer en el engaño es el resultado de tener una fe inmadura. Total. Porque, y con esto es lo que Jesús le dice a los saduceos, ustedes erran. Ustedes cayeron en el engaño, ustedes cayeron en el espíritu de error porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Mirá qué fuerte, ¿no? A los saduceos, maestro de la ley, dice, erráis por no conocer las Escrituras e ignorar el poder de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer en madurez y qué necesitamos para perseverar hasta el final? Necesitamos ahora tener una conexión con la palabra de Dios, con las Escrituras, y tener una vida llena del Espíritu Santo. Vivir realmente una vida de dependencia del Espíritu Santo. Y nosotros no venimos acá como personas súper maduras. Al contrario, venimos a decir que la vida de madurez es una vida de fe y arrepentimiento, porque lo decimos desde un espíritu de quebrantamiento, que sabemos que si todas las mañanas no nos levantamos y dependemos de la gracia de Dios que nos da el poder para perseverar, entonces estamos perdidos. Total. Y eso para mí es clave. Sí, yo creo que es muy clave. Y cerrando con todo esto, dos cosas que, uniendo a lo que vos decías. Una es este versículo, así como le decía con los saduceos, esto de erran, ¿viste? Esto de, con los maestros de la ley pasa lo mismo con otros, que le decía, ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que ellas tienen vida eterna, pero la vida eterna soy yo y ustedes no me están viendo. Así es. No me ven. O sea, están escudriñando, pero están siendo en todo eso, en medio de todo eso, están siendo engañados. Así es. Y a través del engaño, bien, el amor de muchos se enfriará.
apostatarán de la fe y todas esas dinámicas de los últimos tiempos. Sí. Pero sí enfocarnos en esto último que dijiste vos, perseverar hasta el final, ¿no? La palabra de Dios dice de Jesús, esto como, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador. O sea, en Él tenemos el ejemplo claro de perseverancia hasta el final constantemente, ¿no? Es el autor y el consumador de esa fe en la cual nosotros estamos cimentados. Entonces, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto por delante soportó la cruz, soportó los procesos, soportó la dificultad. Y ese es nuestro llamado para adelante, ¿no? Cómo perseveramos y demás, puesto los ojos en Jesús. Así es. Bueno, y eso es clave. Primera Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, la cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merezca la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Mira, la meta de la madurez no es desarrollar mi ministerio, no es desarrollar mi llamado. La meta de la madurez ni siquiera es ser maduro por ser maduro. La meta de crecer en madurez es Jesucristo. Él es nuestra meta. Tener un vínculo con Jesús y que cuando Él nos vea diga, su fe está aprobada. Y eso lo vamos a transitar a través de pruebas que refinan nuestra fe. Entonces, la madurez va a venir a través de pruebas. Si estás orando por madurez, Dios no te va a traer, el Espíritu Santo no te va a sembrar la semillita de la madurez. El Espíritu Santo te va a dar situaciones para que vos desarrolles y ejerzas la madurez del Espíritu. Entonces, esas son las pruebas de la fe. Y oramos en el nombre de Jesús que tu fe no falte. Como Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Y Jesús no le dijo, pero yo le dije a Satanás que no te zarandee, te voy a sacar de eso y no vas a pasar por la prueba. No, Jesús le dijo, oro para que tu fe no falte, para que tu fe sea una fe madura en el Señor Jesús, para que vos puedas poner tus ojos en Jesucristo y atravesar la prueba, que la mala noticia no es el final. El Evangelio es la buena noticia de Dios, así que si estás en un tiempo de malas noticias, déjanos decirte, las malas noticias no son el final. La buena noticia es que Jesús va a completar la obra que Él comenzó. Amén. Y lo que dice Gálatas 2:20, ¿no? Juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en esa fe, en la fe del Hijo de Dios, fe probada, esa fe que es probada, pero que sale y se da luz como perfeccionada por medio de los acontecimientos y los procesos de dificultad que muchos de nosotros capaz que han vivido, están viviendo o van a vivir en algún momento, pero esa fe y es esta oración de Jesús. He pedido que tu fe no falte, he pedido perseverancia, he pedido que vos permanezcas firme hasta el final, ¿no? Eso es todo por hoy. Después seguramente capaz vamos a tener algún otro. Ya, esperemos volvernos a ver. Los esperamos acá. Bueno, cuando vuelvan a Córdoba. No, tal vez cuando yo vaya. Ahora ya vinieron, ahora me toca ir. Me toca ir, es verdad, es verdad. Pero le mandamos un saludo muy, muy grande y esta es nuestra oración para con ustedes. Que perseveremos hasta el final. Esa es la perseverancia hasta el final va a acontecer y esa madurez en esa perseverancia va a ser lo que llevemos mucho fruto, ¿no? Que eso es lo que el Señor desea también. Así que le mandamos un saludo muy, muy grande y Dios los bendiga. Hasta luego.